Profe, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Escobar y este es el artículo que elegí, el artículo científico que elegí para el reto de la semana 6. Entonces el artículo se llama La reforma y disciplina financiera en estados y municipios. Bueno, cabe aclarar, profe, que este artículo está dado para México como tal, ¿sí? Sus estados y sus municipios. El autor es José Luis Clavelina Milner. Este artículo fue publicado en el 2013. Este artículo, profe, lo saqué de la base de datos de la Universidad de Saidire. Profe, bueno, vamos a ver lo que es las causas del endeudamiento público estatal, la reforma en materia de disciplina financiera, el análisis del endeudamiento estatal y municipal, los objetivos de la reforma y las consideraciones finales, ¿sí? O como conclusiones finales. Entonces, en cuanto a las causas del endeudamiento público, las causas son factores económicos, el gasto público y la capacidad financiera limitada. ¿Sí? En cuanto a los factores económicos, tenemos pues la crisis económica mundial o como lo conocemos nosotros pues la crisis financiera del 2008, la dependencia de recursos federales. Aquí en este artículo, profe, se refiere mucho a estatales y federales o por lo que le mencioné al principio, que eso es un artículo directamente para México, ¿cierto? Entonces, la dependencia de esos recursos federales o del gobierno, la disminución de ingresos propios, que sería pues como esa eliminación que hicieron en algún momento de los impuestos como tal, ¿sí? Entonces, a menores impuestos, menores es el ingreso para el Estado como tal. Se viene también lo que es el gasto público. Entonces, el crecimiento del gasto en salud y educación. Y cabe aclarar, profe, pues que este gasto público es un gasto obligatorio, porque es la educación, la salud, la seguridad social y entre otras, ¿cierto? Entonces, lo que es también el incremento del gasto descentralizado. Esto desencadenó pues que se pusiera o se generara ese incremento del gasto descentralizado. Listo, ahora vamos a hablar de la capacidad financiera limitada. Y la capacidad financiera limitada no es más, profe, que ese déficit persistente en las finanzas públicas locales. ¿Sí? Bueno, esto en cuanto a las causas del endeudamiento. Ahora vamos a hablar de lo que es la reforma en materia de disciplina financiera. Los puntos claves de esta iniciativa. Entonces, los puntos claves son el reconocimiento del problema de ese endeudamiento, la necesidad de plantear el manejo de finanzas públicas, garantizar un uso eficiente en previstos. Profe, y esto de previstos no es más que ese uso adecuado y eficiente de los préstamos como tal, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar ahora del análisis del endeudamiento estatal y municipal. Cómo evolucionó esa deuda. Bueno, y la deuda evolucionó o se incrementó significativamente con la crisis económica, la crisis financiera del 2008 al 2012, que fue esta crisis financiera, ¿cierto? Eso percute pues como en el porcentaje del Producto Interno Bruto y la relación de las participaciones federales o del Estado, pues por así decirlo, ¿cierto? Entonces, en cuanto a, profe, los objetivos de esta reforma eran plantear o son plantear un uso eficiente y transparente de los recursos, los límites al endeudamiento estatal y municipal y adecuar el marco jurídico. Profe, y bueno, y los objetivos pues sí están muy bien marcados porque obviamente tenemos que garantizar ese uso eficiente y transparente de esos recursos, ¿cierto? De venga, si nos vamos a endeudar, ¿en qué nos vamos a endeudar? ¿Por qué nos vamos a endeudar? Y si sí es necesario ese endeudamiento o qué tanto me debo de endeudar, ¿cierto? Como Estado. Vamos a ver las consideraciones finales. Y las consideraciones finales no es más que el origen del problema, las limitaciones de la reforma, las propuestas a mejorar la situación. Bueno, en cuanto al origen del problema, son factores estructurales de finanzas públicas estatales, ¿cierto? Cómo estructurar bien esas finanzas públicas,
el impacto de la crisis financiera mundial o de la crisis financiera del 2008, las limitaciones de la reforma. Las limitaciones de la reforma es que esta reforma no soluciona el problema de fondo, o sea, es decir, o ingresos propios, ¿sí? La necesidad de reforma integral del federalismo hacendario, ¿sí? Entonces, estas son como esas limitaciones que trae consigo esa reforma. Bueno, propuesta para mejorar la situación es incentivar la eficiencia recaudatoria, considerar los pasivos laborales y fondos de contingencia, ¿cierto? No solamente como decir, siempre nos endeudamos como Estado, nos endeudamos, sino también considerar esos pasivos laborales que podemos tener o podemos hacer generar y esos fondos de contingencia, ¿cierto? Que no solamente cuando ocurra una contingencia como para este caso la crisis financiera del 2008, no solamente recurrir a endeudar o que el Estado se endeude, sino que también tenga como cierta capacidad económica que pueda tomar de un fondo de contingencia, ¿sí? Y la última sería pues como una mayor eficiencia y eficacia y transparencia en el gasto público, ¿sí? Yo creo que eso es pues como lo mínimo que se puede hacer en cuanto a controlar pues como esas propuestas que se hacen para la materia de endeudamiento del gobierno. Pero bueno, y lo que aprendí en el reto de esta semana, profe, con este artículo es precisamente, profe, cómo controlar como un país, un Estado se va endeudando en esa deuda pública, ¿sí? Cómo hacer para que esa deuda no siga creciendo más, o cómo hacer para, en vez de aumentar esa deuda, ir bajando mucho más esa deuda, ¿sí? Para que no pase precisamente lo que pasó aquí en la parte de acá al principio, que fue la eliminación de esos impuestos, ¿cierto? Entonces, lo que aprendí, profe, me queda pues como de aprendizaje la importancia de esas regulaciones en cuanto al endeudamiento público. Profe, bueno, y esto sería pues como mi presentación del reto de esta semana. Muchísimas gracias, profe.